Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este podcast número 3 del año 2026 de Realidades Fiscales. El día de hoy vamos a estar comentando un tema muy especial para este año 2026, que es el CFDI de nómina. El CFDI de nómina, el cual pues tiene algunas modificaciones para este año, sobre todo creo yo la más importante en temas de las tarifas o las tablas de retención, como lo conocemos en la práctica. Le damos la bienvenida al contador Carlos Bautista y a la contadora Rosario Reyes. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto nuevamente estar aquí en esta charla. Ya. Sí, ya tarde. Ya se están acostumbrando a las grabaciones del podcast de Realidades Fiscales que empezamos este año, ya los 3 socios de la firma de BRP. Y ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Iniciando la semana con todo. Bueno, vamos el contador Carlos le tocó preparar para esta reunión, para esta charla, un pequeño material para darle seguimiento. Y el tema de hoy es estructura del CFDI de nómina. Entonces, adelante Carlos, a ver qué nos trajiste el día de hoy para ir comentando. Bien, para darle continuidad al tema que nos quedamos el podcast pasado, que hablábamos de los tipos de CFDI que existen, uno de ellos que hoy vamos a hablar es el tema de la nómina, ¿no? En especial el CFDI de nómina. Bueno, una pequeña introducción. Aquí hacemos que los principales puntos del CFDI de nómina es que es un comprobante fiscal digital que respalda el pago de los sueldos a los trabajadores, ¿no? Creo que es el comprobante las empresas tienen su comprobante de ingreso, que son sus facturas, pues para el trabajador su comprobante de ese ingreso que él percibe es el CFDI de nómina, ¿no? Como aquí lo pongo un punto muy importante, es obligatorio para todos los empleadores en México, ¿no? Una de las obligaciones que tiene el empleador o los patrones es que se timbren un CFDI de nómina, ¿no? También nos permite al SAT validar sus ingresos y sus deducciones de eso que percibe el trabajador, ¿no? Eso viene detallado en el recibo del CFDI de nóminas. Y ese CFDI de nóminas, para todos los empleadores o para todos los patrones, creo que es su soporte para cubrir ese pago de nómina al trabajador, ¿no? Creo que es muy importante que todos los empleadores o patrones aquí en México cuenten con ese timbrado de CFDI de nóminas, porque es muy importante, ¿no? Y más con el cambio que ahorita hubo en el 2026, creo que es el tema de la revisión electrónica, donde la autoridad va a tener muy vigilado al patrón con ese tema, ¿no? De la nómina. Sí, miren, a ver, yo hay varios comentarios respecto al CFDI de nómina, ¿no? Número 1, normalmente los patrones, vamos a darle 2 sentidos a este CFDI de nómina, porque una cosa es lo que nosotros llamamos el patrón, que en materia de seguridad social pues se le da el tratamiento de patrón, pero en materia del impuesto sobre la renta pues sigue siendo el contribuyente que tiene trabajadores que tienen una relación laboral subordinada, porque ese dato también es importante, ¿eh? Estamos hablando de una relación subordinada. Entonces, y el proceso normal, y esto es para un tema de todo aquel empresario o contribuyente que nos ve y que tiene trabajadores, siempre la pregunta es, a ver, ¿cuál es el momento idóneo para emitir el CFDI de nómina? Entonces, creo que entenderíamos que si todo mundo hiciera su proceso normal de contratación, pues tenemos que, pues va a contratar, hay un puesto disponible, va a contratar a personal para ocupar ese puesto, para iniciar labores, y ahí es donde viene el primer punto, que es el contrato laboral. De hecho, nos acaba de pasar ahorita con un cliente y ahí la contadora a lo mejor nos puede dar un poquito de referencia sobre lo que está pasando, ¿no? Donde se vuelve indispensable el CFDI de nómina, no solamente para comprobar el punto que hablabas de
los ingresos y las deducciones de los trabajadores. Creo que el CFDI de nómina es tan importante que va más allá del tema del trabajador y el tema del patrón. Nos acaba de suceder ahorita un caso, ¿no? Si nos puedes platicar ese caso Sí, que justo. tiene que ver con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, no, justo eso iba a comentar, ¿no? Como comentas tú, el CFDI creo que ya no solamente es una obligación ante la Secretaría de Hacienda para cumplir con la deducción del pago de sueldos o para la comprobación del trabajador en sus ingresos, ¿no? Sino que también ya, independientemente de eso, también con el Seguro Social, también con la Secretaría del Trabajo, como justo nos acaba de pasar recientemente, ¿no? Donde llega la Secretaría, obviamente llega al domicilio del negocio y solicita, ¿no? El comprobante, por ejemplo, en este caso fue el comprobante de aguinaldo. Oye, ¿sabes qué, contribuyente? Necesito que me muestres los comprobantes de aguinaldo que le pagaste a cada uno de tus empleados, ¿no? De tus trabajadores. Entonces, creo que el CFDI se ha vuelto bastante importante, o siempre ha sido bastante importante, y tenerlo, aparte de la obligación del pago, creo que es un comprobante o un documento que nos ampara, que estamos cumpliendo no solamente con la Secretaría de Hacienda, sino también con la Secretaría Federal del Trabajo, con el trabajador, ¿no? Que sí le estamos dando al trabajador su salario, su aguinaldo o lo que le corresponda por ley, ¿no? Sí, y justo hablamos del tema de la relación laboral. A ver, cuando nosotros contratamos a alguien que llega a laborar con el patrón, con el contribuyente, pues es la misma persona, patrón, contribuyente, ¿cuál es el primer paso? Bueno, obviamente llegar a un acuerdo de cuánto te voy a pagar, cómo vas a trabajar, cuáles son las actividades que vas a realizar. ¿Y eso dónde queda plasmado? Pues queda plasmado en el contrato, que es ese, en materia civil, pues es el vínculo o el acuerdo de voluntades entre patrón y trabajador. Entonces, si en el contrato dice que yo le voy a pagar salario mínimo o que yo le voy a pagar 500 pesos diarios, es una cuota fija o una cuota diaria de 500 pesos, pues eso está en el contrato. Y esa es la base para que nosotros podamos realizar nuestro CFDI de nómina. Porque si en el contrato dice que yo le voy a estar pagando de manera semanal o de manera quincenal, pues yo tendré que adecuar mi sistema de nóminas o mi contador tendrá que adecuar el sistema de nóminas, porque normalmente el experto para hacer este tipo de trabajos pues es el contador, donde si el contrato dice eso, pues bueno, yo le voy a estar pagando cada semana o cada quincena al trabajador. ¿Y de dónde voy a tomar la decisión de si voy a hacer mi timbrado semanal o quincenal? Pues del contrato laboral. Eso debería ser la parte normal. El deber ser, ¿no? El deber ser, la parte normal administrativa. Y obviamente cuando llega la Secretaría del Trabajo, como es en este caso, y para que nos puedan entender, sobre todo aquellos contribuyentes o patrones que tienen un negocio, que tienen trabajadores y que al día de hoy no emiten los recibos de nómina del trabajador, bueno, pues es eso, que podemos tener de manera aleatoria una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo donde me van a solicitar que exhiba ese CFDI, que en este caso fue el pago del aguinaldo, pero sigue siendo un CFDI de nómina. Así es, sí. Y el monto que está establecido de aguinaldo, pues es el mismo monto que debería estar establecido en el contrato. El mínimo de ley pues son 15 días. Claro. Pero pueden ser más, dependiendo del acuerdo que tenga patrón con trabajador. Entonces, a ese punto, o sea, si quieres, podemos regresar al anterior, a ese punto, pues con eso podemos validar los ingresos y las deducciones de los trabajadores. Porque ese es otro dato que no sé si a ti te ha pasado, Carlos, que normalmente a veces nos hacen la consulta, oye, yo persona física, trabajador, asalariado, quiero presentar mi declaración anual y quiero saber si tengo impuestos a favor. Pero muchas veces hay que aclararle a ese trabajador que no es el impuesto, es el impuesto sobre la renta y debemos de ser específicos en eso. Pero resulta que él quiere presentar su declaración anual y no tiene recibos timbrados. Entonces ahí ya se empieza a complicar porque la declaración anual pues ya tiene precargado la información de los ingresos del trabajador y los tiene precargados a través de la información que el patrón colocó en el CFDI de nómina. Sí, claro. Y si esa información es incorrecta, pues la declaración anual va a ser incorrecta, la devolución va a ser incorrecta, si es que le toca devolución, o el pago, porque ojo, también esto, muchos trabajadores piensan que únicamente
se dan saldos a favor en las anuales. Y la realidad es que muchas veces también nos pueden generar pago anual del impuesto sobre la renta y que el trabajador tendría la obligación de pagarlo. Ahora, bueno, y ahí es donde llegamos al punto de asegurar la transparencia y el cumplimiento fiscal, porque cumple tanto el patrón al emitir el CFDI de nómina y cumple el trabajador al presentar su declaración anual, que cualquiera lo puede hacer. Hay casos específicos donde quién está obligado, quién no está obligado, pero bueno, normalmente aquel que quiere presentar y solicitar saldos a favor Creo debe que tener CFDIs correctos. hablando por parte a lo mejor del trabajador, hay o ya hay una estructura de quién está obligado a presentar su declaración a lo mejor por montos de ingresos, que lo puede hacer, o como comentas, cualquier trabajador que quiera o tenga la disposición de presentar su declaración anual la puede hacer sin problema, ¿no? Nada más que sí es cierto, a veces hay que ser conscientes que presentar la declaración no significa para un trabajador que va o que siempre va a obtener un saldo a favor, porque como comentas muy claro, puede suceder o ha sucedido en muchas ocasiones que es un pago de impuesto el que le toca, ¿no? Y a veces ahí es donde a veces ellos se quedan así como de que, oye, pero ¿por qué? Con la duda, ¿no? Sí, a mi compañero o a tal persona que yo conocí o me comentaron o escuché que le salió saldo a favor porque a mí no, ¿no? Entonces hay una razón de ser y no significa que el hecho de que tú presentes tu declaración anual como trabajador te va a corresponder un saldo a favor, ¿no? Sí, uno de los errores que me ha tocado, bueno, no error, sino de que luego hay trabajadores en empresas que dicen, oye, me rechazaron mi saldo a favor, ¿sale? ¿A qué se debe? También a veces los patrones no están al corriente con sus obligaciones o en el tema de retención, ¿no? Entonces, cuando el contribuyente eh, no está al corriente con sus obligaciones fiscales, eso ocasiona también que el SAT les rechace la devolución al trabajador. Trabajador, puedes tener tu cálculo bien, te retuvieron, pero si el patrón no las enteró, el SAT no les va a devolver ese saldo a favor, ¿no? Entonces hay que aclarar ese punto que digo, creo que no es culpa de los trabajadores, pero a veces los patrones no están al corriente y eso ocasiona que no les devuelvan su saldo a favor, ¿no? Y hablando de temas precisamente de que no están al corriente, no sé si si te ha tocado algún caso donde un patrón te pregunta, oye, ¿a partir de cuándo le tengo que dar seguridad social al trabajador? No sé si te ha pasado o les ha pasado. ¿Qué le has respondido tú a esos patrones? Que pues, lo lógico es que, oye, sabes que desde el momento que tú lo contrates, ¿no? Pero en la práctica es diferente, ¿no? Me ha tocado luego contribuyentes que dice, bueno, esta prueba, ¿no? Y uno desde prueba lo tiene que dar de alta. Así. Oye, si lo pones a prueba, ¿sabes qué? Va a estar un mes, o 15 días, no lo sé el tiempo que vaya a ser la fecha, el tiempo de prueba. El trabajador, el patrón, perdón, tiene la obligación de darlo de alta a partir del primer día, ¿no? Incluso hay patrones que desde un día antes lo dan de alta, ¿no? Ya cuando llegan el día a trabajar, ya está dado de alta el trabajador. Yo recuerdo muy claramente, y no sé si nos puedas contar, ¿te acuerdas de ese caso que tuvimos justo de un cliente del despacho, donde dos trabajadores tuvieron un accidente saliendo de, me parece que fue de Tuxtla? De ahí por Tabasco. En Tabasco, sí, no recuerdo exactamente el lugar. Si no mal recuerdo, estaban construyendo una gasolinera, me parece, si no recuerdo uno de nuestros clientes. Estaba construyendo una gasolinera, pues los trabajadores iban de nuestra ciudad, que es Coatzacoalcos, hacia ese lugar, y los sábados, después de la jornada laboral, el patrón les daba transporte para venir hacia acá. Y recuerdo que hubo un problema con el trabajador que probablemente decía el seguro cuando era la atención médica que no tenía seguro social, que no estaba dado de alta, pero después demostramos que sí, ¿no? Sí. Recuerda ese caso para que lo puedas contar aquí, Sí, porque fíjate. fue muy interesante, ¿no? Hasta nos pusimos todos nerviosos porque nos equivocamos en el despacho, no lo dimos de alta, pero no fue así. Cuéntanos Sí, ese caso bueno, para que la gente lo pueda saber. realmente el tema, ¿no? Del cumplimiento de todo te trae un beneficio, ¿no? Obviamente, si tú como patrón no estás al corriente con tus obligaciones, pues te puede ocasionar problemas, ¿no? Del lado del área del IMSS, ¿no? Tú como patrón tienes la obligación de dar de alta al trabajador desde el primer día, ¿no?
Imagínate, tú contratas a una persona, este contribuyente tenía una plantilla fuera del estado y tenían que viajar cada semana. Entonces, el patrón les daba transporte a los trabajadores y en ese trayecto de un fin de semana, justo saliendo de la jornada laboral, tiene un accidente el vehículo, ¿no? Entonces, 2 personas salieron lesionadas y en ese momento se empieza a darle el servicio médico y todo, ¿no? Son transportados a la ciudad Es para atención correcto, médica, ¿no? ¿no? Entonces, en el trayecto, pues ya sabes, el patrón te habla, oye, ¿sabes qué? Apóyame con las altas de los trabajadores para que les puedan dar el servicio médico. Uno de ellos sin problema tuvo la alta, el servicio. El otro no lo detuvieron, pero en el inter de que le estaban dando el servicio médico, ahora sí, el del hospital sí solicitó su alta porque no les aparecía en el sistema. Efectivamente, el trabajador estaba de alta, comprobamos, en ese momento nos buscamos la alta, ¿no? Los acuses de aceptación de la alta en el Seguro Social, Y ¿no? lo primero que dice, chingado, lo dimos de alta, no lo dimos de alta. A veces Sí, sí. por error, con un nombre, un número, una letra, que los des mal de alta, te rechaza la alta, ¿no? Y ya genera una bronca para el patrón en ese momento porque él lo que quiere es la solución. Claro. Oye, a ver, contador, yo te mandé un correo, yo te avisé que lo dieras de alta al trabajador y resulta que no, y ahorita está con un accidente que aparte era un riesgo de trabajo porque literalmente era el transporte él viajaba de terminar la jornada laboral pues hacia su casa, ¿no? En ese sentido. Sí, claro. Y bueno, se atendió, se les mandaron los acuses de aceptación que estaba efectivamente dado de alta a los trabajadores y siguieron con el servicio. ¿Cuál fue el meollo del asunto que se cuestionaba el servicio médico? De que a veces los trabajadores, cuando tú los das de alta en el Seguro Social, pues ellos tienen la obligación de ir a sacar su expediente en la clínica que les toca. Oye, ya tengo Seguro Social, vengo a sacar mi expediente. Sí, claro. Pero a veces son jóvenes que no le dan esa importancia. Entonces, el trabajador nunca fue a sacar su expediente, ¿no? Estaba registrado en el Seguro Social, pero él no había hecho un expediente. Entonces, ellos buscaban en el sistema y el trabajador no aparecía. O sea, ya no era bronca del patrón, ¿no? De que no le dio de alta. Sí, sí, claro. Estaba dado de alta con ese patrón, pero el trabajador no había actualizado en la base de datos del IMSS. De la clínica, De ¿no? la clínica, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Entonces, pero bueno, al final se logró cubrir toda esa parte, le dieron el servicio médico al trabajador y no pasó a mayores, ¿no? Entonces, No pasó a mayores para el patrón. claro, hay que aclarar esa parte, ¿no? Porque cuando un patrón tiene un accidente con un trabajador ya sea dentro o fuera, se considera riesgo de trabajo, ¿no? Pero al hecho de que no esté dado de alta o no tenga el servicio médico, le va a costar un buen cargo a la empresa para cubrir esa necesidad, ¿no? Sí, claro, porque el seguro lo va a recibir, le va a dar atención médica, pero ¿qué crees? Al patrón le van a fincar un capital constitutivo y va a tener que pagar muchísimo por esa atención médica que en teoría no debió de haber pagado nada porque él por eso cumple cada mes con sus cuotas obrero-patronales. Sí, claro. Entonces, la verdad es que es un tema en esa parte. Y a mí me gustaría, Rosario, que nos contaras, pues cómo se está atendiendo ese tema de la Secretaría del Trabajo, justo con este negocio, porque es un negocio donde llega la Secretaría del Trabajo a verificar que se emitan los FDIs Sí, claro. de nómina en ese sentido, exclusivamente el aguinaldo, y pues cómo lo estamos atendiendo, ¿no? Así es. Bueno, mira, en este caso con la Secretaría, llega, como comentas, fue una visita de imprevisto, Aleatoria, sí. aleatoria, porque no la teníamos consciente de que fuera a llegar en estos momentos. Pero como siempre, ¿no? Ya se le había comentado al contribuyente, ¿sabes qué? Mira, puede suceder esto, esto y eso, ¿no? Entonces, en este caso tocó la Secretaría del Trabajo, llega, es un cliente nuevo con nosotros, es un cliente también nuevo en el sentido Del lugar donde del está. lugar donde está, del servicio que está prestando. Entonces, como va de inicio, estamos en esos procesos, pero como siempre se le comenta, o como lo acabas de decir, ¿no? ¿Desde cuándo debemos dar de alta al contribuyente? Perdón, al trabajador, desde el momento en que lo estoy contratando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahorita? Que llega la Secretaría del Trabajo, los contratos
no están firmados, recibos de nóminas timbrados no hay, simplemente están los recibos, un recibo genérico, por así Un decirlo. recibo simple de Un pago. recibo simple exactamente de pago. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Secretaría? Bueno, entonces tienes este plazo para cumplir y entregarnos la documentación requerida. ¿Qué nos está solicitando? Está solicitando los contratos debidamente firmados, con la información del trabajador, qué puesto tiene, qué cargo, a qué se dedica, qué responsabilidades, todo, ¿no? Todo lo que conlleva un contrato. Y los recibos. Nos dijo la autoridad, ¿sabes qué? Ok, entendemos que no tienes, que eres de nuevo, eres de inicio, es nueva creación, que no tienes a lo mejor todavía tu recibo timbrado, pero el recibo simple con el que cuentes, tienes que mandárnoslos. Tienes que haber evidencia que el trabajador lo recibió, tiene que haber evidencia de que el trabajador está de acuerdo en ese momento de haberlo recibido y tienes que mandarnos tu evidencia de que verdaderamente estás en ese proceso de inscripción al registro patronal, de que vas a timbrar tu nómina futura, las tienes que mandar. Entonces, toda esa documentación se está reuniendo para poder darle contestación a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Sí se tienen los contratos, sí se tienen los recibos simples. Lo que todavía no se ha logrado poder hacer es el registro patronal. ¿Por qué? Porque en el seguro se ha intentado varias veces hacerlo en línea y nos los han rechazado. Y de hecho incluso hemos ido, porque ese ha sido un tema también, hemos ido a las oficinas del IMSS y del IMSS nos han regresado porque nos han dicho, no, lo tiene usted que hacer en línea. ¿Por qué? Porque para eso ya está el programa. No sé si ha sido nada más a nosotros que hemos tenido ese detalle o qué ha pasado, pero hemos estado ahí, ¿no? De que no se ha podido obtener el registro. Entonces, tenemos todavía ese proceso o estamos en ese proceso del registro patronal, pero se están mandando todas las evidencias de que se está haciendo el trámite, ¿no? De Sí. que estamos... Y fíjate que ahí me gustaría hacer un comentario porque justo la semana pasada tuvimos una reunión con gente del IMSS para el tema de la prima de riesgo de trabajo y uno de los puntos importantes fue el hecho de los registros patronales nuevos. A ver, la gran mayoría, o quiero pensar yo que hoy la gran mayoría de contribuyentes o de patrones, personas físicas y morales, están haciendo la alta patronal en línea. Entonces, ya tuvimos nosotros un primer caso, dos casos, pero el primer caso, hicimos el registro patronal en línea y a la semana de que teníamos el registro patronal, nos llega una solicitud de información por parte del IMSS, donde nos piden comprobante de domicilio, el croquis de la localización geográfica, el acta constitutiva, el poder del representante legal, o sea, toda una serie de documentación que en teoría nosotros ya habíamos entregado de forma digital, pero bueno, ellos lo quieren validar y fueron al domicilio que nosotros colocamos en el registro patronal, pues literalmente a buscarnos y entregarnos el oficio. O sea, recibió, se atiende, se da contestación al oficio, quedan 15 días para contestar, contestamos y el registro patronal queda en firme, sin ningún problema. Y tenemos el otro caso donde igual realizamos la alta en el registro patronal, pero este sí es un domicilio que está alejado de la ciudad, muy alejado de la ciudad, donde es una empresa industrial pues, que tiene pues, sus instalaciones pues, lejos del centro de la ciudad. Y queremos darle alta a los trabajadores y al siguiente día para verificar el acuse de aceptación y aparece rechazado y rechazado y rechazado y rechazado. Y no nos aceptaban ninguna alta. Estábamos esperando, dije, no, pues debe ser por el registro patronal, nos va a llegar el oficio para solicitar información, jamás llegó, entonces tuvimos que acercarnos a la subdelegación del domicilio fiscal que le corresponde a este patrón. ¿Y qué pasó? Nos dijeron, sí, es que su registro patronal está detenido, ¿por qué? Pues por el hecho de que no han entregado la documentación, pero es que tampoco me la han solicitado. Entonces lo que hicimos fue un escrito libre, anexando la documentación, pidiendo la activación del registro patronal, que ya lo teníamos, y después de eso no hubo ningún problema, ya las altas pudieron realizarse, pasaron en firme las altas al siguiente día, y ya está operando normalmente esta empresa. Pero el tema de los registros patronales nuevos, pues sí es un tema complicado hoy en día. Y también siempre me la pregunta, a ver, ¿a partir de cuándo me tengo que inscribir como patrón en el IMSS y tengo que tramitar mi registro patronal? Desde el momento en que yo realizo una contratación laboral o ya tengo un trabajador, con un trabajador
yo tengo la obligación como contribuyente, como patrón, de inscribirme al Seguro Social Sí, claro. y pagar mis cuotas obrero-patronales. Entonces, creo que por ahí va un poquito el tema que estamos tratando, y para dar también respuesta a la otra pregunta, que es, ¿a partir de cuándo tengo que dar a mis trabajadores inscribirlos al Seguro Social? Desde el momento en que están realizando actividades, desde el primer día que se presentan a laborar, desde ese día tenemos nosotros que inscribirlos al Seguro Social. No, y creo que otro tema que a veces también les causa confusión, sobre todo yo creo que a los empresarios nuevos, ¿no? A los contribuyentes nuevos, es de que, por ejemplo, a veces han preguntado, no sé si no les ha pasado a ustedes con los clientes, que luego te dicen, oye, pero ¿se puede hacer que yo los dé de alta pero sin timbrar nómina? Digo, ahorita que estamos tocando el tema de la nómina, ¿no? O sea, los quiero dar de alta, pero no quiero timbrar la nómina. Y al final de cuentas, yo creo que el hecho de tener trabajadores implica que no solo es la alta del Seguro Social, tienes que darlo de alta, tienes que timbrar la nómina, y sobre todo ahorita que también estamos tocando el tema de la Secretaría del Trabajo, tienen que existir, o sea, como patrón yo tengo que cumplir con mis obligaciones para que cuando llegue la Secretaría del Trabajo le pueda yo demostrar que estoy cumpliendo, ¿no? Y que no tenga yo ningún tipo de cuestión o problema con el tema de la Secretaría del Trabajo. Entonces, no puedo solo darlo de alta y no timbrar las nóminas. Tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? Tenemos que Sí, el contribuyente tiene que saber, yo creo que los contribuyentes nuevos, en la parte de la asesoría de nosotros, se le debe decir, a ver, el hecho de que tú contrates a un trabajador, no nada más es por contratar por hacerlo, ¿no? Te genera un buen de obligaciones, ¿no? De entrada es hacerle su contrato, ¿sí? Darlo de alta en el Seguro Social, timbrarle una nómina, ¿sí? Y todo eso te generan obligaciones, Claro. como pagar cuotas de Seguro Social, pagar el impuesto sobre la renta. ¿Dónde va a venir el impuesto sobre la renta? En el CFDI de nóminas, ¿no? En todos los estados se paga un impuesto sobre nómina, ¿no? Ya va variando el porcentaje en base al estado, pero esas son las obligaciones que hay que pagar del trabajador. ¿Qué otras obligaciones tenemos que hacer? Bueno, ya está el del REPSE, ¿no? Que también tienes que informar esa parte del trabajador cada 4 meses, ¿no? Entonces, no nada más es contratar por contratar, sino que hay que llevar un control Sí, ¿no? de... O decir, voy a hacer esto, pero no Claro. timbro nómina, o timbro nómina, pero no lo doy de alta en el Seguro No, Social. tienes que cumplir con todas las obligaciones que se me Sí, porque, a ver, yo ahí también siempre le hago cuando me hacen ese tipo de cuestiones, de preguntas, el contribuyente o el patrón que me dice, a ver, contador, yo lo voy a dar de alta en el Seguro Social porque ese es el proceso. Ya tengo a la persona, la contrato, firma su contrato, la doy de alta en el Seguro Social. ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es que labore la semana o la quincena, y el día que le toca su pago, me dicen, digo, si es que si no tiene Seguro Social, ¿cómo le vas a pagar? Porque imaginemos un pequeño negocio que a lo mejor en una quincena vende, voy a poner una cantidad, 50,000 pesos. Y resulta que tiene un trabajador y le tiene que pagar 7,000 pesos a la quincena de nómina. Los 50,000 pesos, en teoría, ya se cobraron, ya están en la cuenta bancaria. ¿Cómo le hago para pagar esos 7,000 pesos de nómina? Pues el soporte documental de ese retiro de la cuenta bancaria es el CFDI de nómina. Yo no puedo pagarle a un trabajador, o lo puedo hacer, pero no lo debo, no debería, no es el deber ser, sin recibo de nómina. Y sin que no tenga Seguro Social, porque a ver, en teoría, si yo tengo Seguro Social, pero no tengo recibos de nómina, pues no podría ser deducible el Seguro Social. Es correcto. Y al revés, si yo tengo a un trabajador y le timbro el recibo, pero ese trabajador no tiene Seguro Social, pues tampoco va a ser va a ser deducible el gasto, porque pues no cumplo con el requisito. Recordemos que en materia de nómina, el requisito para que sea deducible la nómina, pues es tener el recibo timbrado y que el trabajador cuente con seguridad social. Si no cuenta con seguridad social, pues no vamos a poder hacer deducible esos recibos, ¿no? No, y en eso que comentas, ahí entra cuando el contribuyente también te pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio para mí de timbrarle nómina o de darlo de alta en La el Seguro deducción. Social, ¿no? Exactamente. Entonces, oye, si tú ya estás retirando de tu cuenta ese recurso para pagar tu nómina,
pues al final ese comprobante es el que va a ser válida la deducción que vas a tener, ¿no? Es tu Porque si- soporte, ¿no? Exactamente, como comenta él, porque si no al final llegan a final de mes y oye, no tengo comprobante, ¿y de qué son esos retiros? No, pues es que pagué la nómina, pero no hay con qué comprobarlos, ¿no? Sí, No hay con qué exacto. comprobarlos. Vamos son a la siguiente. son errores comunes de los nuevos contribuyentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí les hago en la lámina la estructura general que debe llevar un CFDI de nómina, ¿no? Estamos en la versión ya 4.0, ¿sí? Los datos que debe llevar el recibo siempre va a ser el del emisor y del receptor, ¿no? Fecha, folio. Que en este caso el emisor pues es el patrón Claro. y el receptor va a ser el trabajador. Debe llevar fecha, folio, forma de pago, ¿no? A veces, la mayoría de veces a los trabajadores se les paga ya sea por transferencia o en efectivo en algunos, ¿no? Sí, claro. Y en estas nuevas reglas del 2026 salió que es el complemento de nómina 1.2, ¿no? ¿Qué es lo que la autoridad requiere con ese complemento? Bueno, ahí lo que ellos tienen que validar es el tema de la nómina, las percepciones, las deducciones, otros pagos y las incapacidades. Cada percepción, cada deducción lleva una clave, ¿no? Del SAT. Entonces, con esa clave del SAT, a la hora que se timbre el recibo, la autoridad puede identificar si está bien o no el recibo de nómina, ¿no? No, y fíjate que ahorita que estás poniendo eso, justo me acaba de pasar ahorita, me contacta un trabajador hace como unos 15 días. Me dice, fíjate, Edgar, que me van a contratar en un municipio, de hecho. Y el área de recursos humanos le dice, oye, ¿ya tienes todo para que te contrate? Ya tienes contrato, tienes el perfil, está perfecto, ya te voy a contratar, pero necesito tu constancia de situación fiscal. Y él entrega una constancia de hace 6 años y dice sin obligaciones fiscales. Entonces me dice, oye Edgar, pero me están pidiendo que pues mi régimen tiene que ser el régimen de sueldos y salarios. Y él no lo entendía. Yo desde este lado pues entendía perfectamente al área de recursos humanos que requiere una constancia de situación fiscal actualizada, porque ellos necesitan saber, número uno, precisamente para que el recibo se pueda emitir, esos datos del receptor, pues deben de tener el nombre completo, el RFC y el código postal de ese trabajador para poder emitir el recibo de nómina en su momento cuando le paguen. Y sin esa información, pues va a ser imposible que esa área de recursos humanos pueda cumplir con la obligación de emitir el comprobante fiscal. Entonces, una recomendación hoy para todos los trabajadores asalariados es que cuenten con su constancia de situación fiscal actualizada y que verifiquen que en el régimen sea régimen de sueldos y salarios. ¿Sabe? Porque ese dato es bien, bien importante para poder hacer la emisión del recibo de nómina. Si no tenemos esos datos, bueno, pues se complica de entrada para una empresa privada, pues la deducción, y pues para, en este caso, un ente público, pues la documentación comprobatoria de que está pagando la nómina y que tiene que emitir el recibo. Y más allá de eso, pues normalmente es que el trabajador pues pueda comprobar a través de ese recibo de nómina los ingresos que está obteniendo por la prestación de su servicio personal subordinado. No sé si les ha pasado, creo que es muy común cuando contratas personal y ya estás en el proceso de contratación y cuando le pides la constancia al trabajador, oye, necesito tu documentación. Y uno de los requisitos es la constancia, ¿no? Entonces, a veces no te entregan la constancia o te mandan una foto de una constancia viejita, ¿sí? O a veces, la mayoría de veces, el trabajador no entrega información, ¿no? A veces el mismo trabajo te obliga a que los contrates así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya llegas al proceso del timbrado de nómina, ya el trabajador tiene una semana que está trabajando, ¿no? Y le vas a pagar y le vas a timbrar la nómina. Y no te deja porque no tienes esos requisitos, ¿sí? Importante, el requisito es su RFC, su CUR, ¿sí? Su código postal. Y sin ese documento, tú no puedes timbrar una nómina. No, y aparte de eso, su número de seguro social, o sea, también es importante. Hay trabajadores, sobre todo, a mí me ha pasado mucho con unos clientes que tenemos de la rama de la construcción, donde se complica muchísimo el tema del timbrado de nómina.
Sí, sí. Ejemplo, a lo mejor van a construir, nosotros vemos clientes de la construcción de casa habitación, resulta que ya, no sé, 5 albañiles están trabajando desde hace una semana, ya les toca que les paguen su raya, su semana, y resulta que nos mandamos la nómina o una prenómina, y no, pues autorizada, la queremos timbrar, como tú dices, y no se puede, y no se puede, y no se puede. ¿Por qué? Porque nos faltan datos de los trabajadores. Datos que debimos haber obtenido, y en este caso las áreas de recursos humanos, desde la contratación del trabajador. Y eso también va a ser una recomendación, que el trabajador, muchas veces solventamos la parte operativa, muchas veces porque ya necesita salir de trabajo, pero ojo, no descuidemos el tema administrativo, que es tener el expediente completo del trabajador para no tener problemas en el timbrado de nómina en un futuro. Eso es un dato bien importante, bien sensible, y quizá nosotros como contadores le damos la importancia necesaria. A lo mejor el ingeniero que está en la obra no le da la importancia y él quiere que ya esté trabajando, que ya esté ahí. Y lo que él quiere es sacar el trabajo, ¿no? Pues, Cumplir claro. con su trabajo y deja a lo mejor de lado el tema administrativo, que es que el trabajador tiene también que cumplir con la entrega de su documentación para que se le pueda hacer el timbrado de la nómina, ¿no? Y sobre todo para que la empresa tenga una deducción válida, ¿no? Sí, es correcto. Vamos a la siguiente, por favor. Ok. El detalle, los recibos de nómina deben de traer unos nodos que son muy, muy importantes para el tema de la deducción, ¿no? Uno de ellos es el periodo, cómo se le va a pagar, ya sea semanal o ya sea quincenal, ¿no? Los días, hay que ponerle ahí si son 7 días, si son 15 días, a veces hay quincenas que son 16 días, ¿no? Entonces uno tiene que ponerle ahí cuántos días son los que se van a pagar. ¿Qué otro dato debe llevar? Su CUR, su número de seguridad social, el salario base, ¿no? Ese dato es muy importante por el tema de que a veces, lo acabas de decir, lo contratas por un salario a veces mayor y le timbran una nómina menor, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el tema del salario base, ¿no? Más que nada ahorita con el cambio del salario mínimo que hubo, ¿no? Entonces, eso es lo que debe llevar el recibo de nómina. En las percepciones, ¿sale? Tenemos lo que son los sueldos, las gratificaciones, las horas extras, los premios. Todo eso, esos detalles debe ir cubierto en tu recibo. Hay recibos que a lo mejor el patrón dice solamente yo te voy a pagar sueldos, ¿sale? No te voy a pagar ninguna otra prestación. En las deducciones de los nodos tenemos lo que son las retenciones de ISR, de IMSS, en algunos del impuesto local, ¿no? A veces le hace una retención a los recibos de nómina de los trabajadores. En los otros pagos tenemos lo que es el subsidio para el empleo, las compensaciones, ¿sale? Entonces, ¿qué otro tipo de nodo lleva el recibo de nómina? Bueno, las incapacidades. Es muy importante el tema de incapacidades porque a veces el trabajador no te entrega la incapacidad y le timbramos la nómina completa, pero el trabajador nada más fue 2 días o trabajó 3 días, entonces uno tiene que poner el dato de la incapacidad, el tipo de incapacidad, los días de incapacidad, ¿sale? En nuestro sistema de nómina para que el mismo sistema nos dé solamente los días que se le van a pagar, ¿no? No, y muchas veces también eso es un error, a veces en los FDIs de nómina. Cuando hay incapacidades, y a lo mejor yo estoy pagando la nómina quincenal y el trabajador tiene una incapacidad por 7 días, casualmente solamente pongo los días que el trabajador laboró, pero no coloco las incapacidades, y eso también es un error en el CFDI. O sea, yo le voy a poner 15 días que laboró, menos sus incapacidades que también forman parte del soporte documental de la nómina. O sea, si yo le voy a poner ahí incapacidades por 5 días, por 7 días, pues yo debo tener la incapacidad emitida por el Seguro Social que verdaderamente corresponde a esos días, ¿no? Y ahorita que tocabas el nodo de salario base, también ese dato es bien importante. A ver, yo quiero dejar muy claro para aquellos empresarios, contribuyentes que nos ven, si ellos están pagando salario mínimo, exclusivamente salario mínimo, que hoy creo que está en ¿cuánto? 15.04. 315.04 pesos. Si eso es lo que le estamos pagando al trabajador, mi recibo de nómina no debe llevar retención del impuesto sobre la renta, ni debe llevar retención del seguro social, no debe llevar IMSS patronal.
Y también para los trabajadores, trabajador que gana salario mínimo, no se le retiene impuesto sobre la renta y no se le retienen cuotas obreras en materia de seguridad social. ¿Quién lo paga las cuotas? El patrón. El patrón. Entonces, ese dato también es bien importante porque yo sí me he topado nóminas donde se pagan salario mínimo y resulta que al trabajador le estamos quitando seguro social e impuesto sobre la renta. Y ya también eso te genera un problema porque estás pagando o le estás quitando de su salario cantidades que no deberíamos de hacerlo a los trabajadores que ganan salario mínimo. Y ojo, también para los patrones, no es lo mismo el salario mínimo, la cuota diaria, que el salario base de cotización en el IMSS. Son conceptos completamente diferentes, para dejarlo claro, ¿no? No, y también yo creo que ojo ahí en el punto de decir no hay retención de nómina, de ISR, perdón, y no hay retención de seguro. Pero no tiene nada que ver con el Infonavit, porque también recordemos que a veces hay trabajadores que tienen créditos y que muchas veces se les pasa preguntarle, ¿no? O el trabajador llega, yo pido que me contraten, voy a buscar un trabajo, pero no aviso que tengo un crédito de Infonavit, ¿no? Y a veces en la nómina no se refleja esa retención que también como patrón tenemos la obligación de hacerle al trabajador, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado a la hora de contratar, de confirmar o de preguntarle al trabajador, ¿sabes qué? Oye, ¿cuentas con algún crédito? Pásame tu hojita de deducción del crédito, ¿no? Que tienes para que yo pueda reflejarlo también en la nómina. Sí, así como lo comentas, en el tema del Infonavit, los que tienen descuento y las incapacidades, tu sistema de nómina viene diseñado para ponerle ese descuento, ¿sale? Oye, si yo tengo una incapacidad, bueno, ¿qué tipo? Hasta los días que me pide la incapacidad, ¿no? Oye, si yo tengo un crédito de Infonavit o el de Fonacot, entonces también en tu sistema de nómina tienes que configurarle ese descuento para que en el recibo de nómina, al momento que se timbre, venga el descuento, ¿no? Entonces, es muy importante esos puntos para el patrón. Pero sí, yo creo que debe tener el control el personal de nóminas, que ve las nóminas, yo creo que desde el momento de lo que los contratas. Entonces, cuando tú tienes esa información, pues puedes alimentar tu base de datos de nómina, ¿no? Pero si no lo tienes, ¿cuándo te vas a dar cuenta? Hasta que viene la emisión Así es. bimestral del Infonavit, ¿no? Sí, Entonces, ya pasó el ya pasó trimestre y no le retuve el trabajador y cuando le quiero retener luego ahí vienen los detalles con el trabajador, ¿no? De que, oye, ¿por qué me lo quieres descontar ahorita, no? O sea, pero obviamente No, ahí es la falta de información Y, también, y ¿no? también, por ejemplo, yo ahí ya tuve un caso bien complicado de un trabajador que llevaba, no sé, 20 años en una empresa y resulta que su crédito Infonavit se terminó. Él terminó de pagar su casa y el área de nóminas pues, nunca verificó esa parte y le estuvieron reteniendo Infonavit todavía por 2 años más. Cuando el trabajador se da cuenta, y por recursos humanos no fue, el trabajador va a reclamar y dice, oye, es que llevas 2 años reteniéndome Infonavit y yo ya terminé de pagar mi crédito. O sea, y no debiste haberme retenido. O sea, el trabajador pidió que se le regresara, se le regresara todo el dinero. Era una cuenta como de más de 200,000 pesos que por un error en el área de recursos humanos le estuvieron quitando de su nómina crédito Infonavit que ya no le correspondía. Y ahí también, yo creo que tú has tenido mucho ese caso de trabajadores donde el crédito Infonavit es mayor al salario mínimo que pueden llegar a tener. A lo mejor un trabajador hace un año tenía un trabajo muy bueno, tenía un crédito Infonavit donde a lo mejor la retención del Infonavit era bastante, y pues no sabemos qué va a pasar después, y resulta que después llega un trabajo donde recibe únicamente salario mínimo. sí, es correcto. Mira, nos ha pasado con varios contribuyentes, hemos tenido varios casos, ¿no? Ahí la misma ley del Infonavit te dice, ¿no? Que cuando el trabajador gana el salario mínimo, tú tienes la obligación de retenerle al trabajador el 20%. Máximo el 20%. Máximo el 20%. Entonces, la misma, cuando generas en tu base de datos del SUA el pago del seguro social, si tu trabajador viene con un descuento de 7,000 pesos al bimestre y tú dices, ah, chingado, y tiene el salario mínimo, no da. Bueno, ahorita ya hay que sacar la cuenta con el nuevo salario, ¿no? Pero anteriormente no daba. Era el más Para grande cubrir, ¿no? para cubrir ese crédito de Infonavit, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Nos basábamos en ese 20% que nos permitía la ley, ¿no? Entonces, ya tú en el SUA le ponías el descuento del 20%
y le hacías el descuento, obviamente ese 20% igual se iba en el recibo de nómina. Ojo, vas a tener una diferencia, porque el Seguro Social trae una propuesta. Me El dice, Infonavit, perdón, el Infonavit trae una propuesta donde el trabajador trae un descuento alto Sí, y claro. tú solamente le estás pagando un 20%. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Infonavit te llega con un requerimiento de por una diferencia, ¿no? Entonces, ya uno hace la aclaración en medio del portal empresarial del Infonavit y le pone uno la causal que el trabajador tiene salario mínimo, ¿no? Entonces, eso te Sí. permite hacer eso. Pero es común, ¿no? Cuando el trabajador trae un descuento alto y tú lo contratas con un salario menor al Al que pudo haber tenido antes, Es cuando correcto. tramitó su crédito Infonavit, ¿no? Así es. Vamos ya a la última, Bueno, errores comunes que tenemos en los FDI cuando el RFC o el CUR está incorrecto, ¿no? A veces nos ha pasado que el trabajador tiene 2 CUR, ¿sí? Eso nos ha pasado. ¿Qué hacemos? Bueno, mandamos al trabajador que vaya al SAT a unificar su RFC porque también el tener 2 CUR le generan 2 RFC. Entonces tú ya dices, bueno, ¿con cuál le timbro, no? Entonces, eso es uno de los errores más... Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, tú le timbras con un RFC, con una CURP, y resulta que cuando él quiere presentar su declaración anual, no le aparece nada porque se le hizo con el otro RFC y con la otra CURP, y nos echa la culpa. Le va a ver, es que esta fue la que entregaste, pero Claro. cuando tú vas a presentar tu anual, lo estás haciendo con otros datos. Hay que ir al SAT a unificar el criterio de juntar esos RFC o de juntar esas CURP para tener un solo RFC y no tener ese Es uno problema, de los errores más comunes, ¿no? Cuando las percepciones las tenemos mal clasificadas, ¿no? Porque hay percepciones que están grabadas, hay percepciones que están exentas, ¿no? Entonces, a veces uno dice, pues todo está grabado, ¿no? Si el personal de nómina no está capacitado para identificar cuáles son las percepciones grabadas y exentas, puede haber ese error, ¿no? Otra diferencia entre el pago real de nómina y el que nosotros Uy, ese es muy común, ese nos pasa muy timbramos, seguido, ¿no? ¿no? Sí, sí. Sí, el empleador tiene que tener ese cuidado, más que nada por el... Yo siempre les digo, ¿sabes qué? No pagues hasta que no tengas el recibo de nómina timbrado. Y paga conforme al recibo de nómina timbrado. Me acaba de pasar ahora con la primera nómina de enero, donde resulta que el patrón pagó porque él ya sabía que la nómina era como que la misma cada semana, y agarró y pagó, y resulta que en enero con el cambio de las tarifas del impuesto sobre la renta, pues se cambiaron los montos Sí. de nómina, y ahí ya voy a tener una diferencia, que es un error que es muy común entre el recibo de nómina timbrado y el pago que se le realizó al trabajador. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, esa información, ¿no? Y otro, muy importante, ¿no? Creo que es el tema de las cancelaciones de fuera de plazo, ¿no? Entonces, ahorita hay una regla que me permite cancelar los FDI del año pasado, ¿no? Hasta el último día o hasta el mes en que debe presentarse la Su declaración declaración anual. anual. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con ese tema de cancelaciones, ¿no? Y el otro es en la omisión de los nodos obligatorios. Si hace falta un dato en el recibo de nómina, no me va a dejar timbrarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que se llenen todos los nodos o campos obligatorios del recibo de nómina para que yo lo pueda timbrar. Claro, ¿Ok? pues bueno, Sí, sí. pues yo creo que ese es el dato, este dato es bien importante, que es cuándo debo timbrar el recibo de nómina. La recomendación habitual sería, pues, antes del pago, un poquito antes del pago, pero bueno, si yo pagué y no timbré el recibo, porque a veces pasa en las áreas de recursos humanos, donde te mandan como que ahí te va la prenómina, págala, autorízala, págala y ya después timbramos, porque es muy común también eso. Pero bueno, a ver, en estricto sentido, ¿cuántos días tengo para timbrar la nómina? Y esta es la regla miscelánea que aquí nos trae el contador Carlos. Fíjense, si yo tengo de 1 a 50 trabajadores, tengo 3 días para timbrar mi nómina. De 51 a 100 trabajadores, tengo 5 días para emitir el CFDI de nómina. De 101 trabajadores a 300, tengo 7 días. De 301 trabajadores a 500, tengo 9 días. Y más de 500 trabajadores, pues tengo 11 días para la emisión del CFDI de nómina. Y creo que ese dato es bien importante porque entonces estaríamos emitiendo el CFDI de forma correcta, en tiempo, de acuerdo a lo establecido en las reglas misceláneas para 2026.
Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy en este podcast número 3 del año 2026. El tema fue CFDI de nómina, los generales del CFDI de nómina. Podríamos estar horas hablando aquí de CFDI de nómina y, no sé, meternos a las percepciones específicas, cuáles son grabadas, cuáles son exentas, cómo se calcula el subsidio para el empleo, a quién le toca, a quién no le toca. Pero bueno, en términos generales, para aquellos pequeños y medianos empresarios y contribuyentes, creo que estos son los puntos más importantes en el CFDI de nómina para este año 2026. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos pronto en el próximo podcast de Realidades Fiscales. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto.